Mi nombre es Mónica Lisette Espinosa Gordillo, soy del quinto semestre Grupo G y hoy vengo a hablar sobre la percepción. Primeramente, un estímulo es toda energía física, química, mecánica o electromagnética que estimula, que excita o activa órganos o receptores sensoriales con los que nosotros contamos. Los sentidos y la cantidad de órganos receptores que ellos tienen o de receptores sensoriales que ellos tienen funcionan como conductos de información que cuando perciben cierto estímulo físico o cierta pues energía física, lo que hacen es funcionar como conductores de información y la envían al cerebro. La sensación es todo aquello que sentimos o que aquello que tocamos con los sentidos y con los sentidos. Los sentidos son cinco, principalmente tenemos el tacto, la vista, el oído, el olfato y el gusto. Pasamos a la percepción, pues los sentidos comúnmente nos dan una idea de la realidad, pero nunca nos dan una idea fiable de lo que es en sí. La percepción no es solamente estímulos, no es solamente un estímulo y su información, sino la percepción es cómo nosotros pues organizamos la información que recibimos de estos estímulos, de esta percepción. Entre las principales características de la percepción tenemos que es un proceso constructivo, debido a que depende del ambiente en el que esté la persona que esté recibiendo, depende de las características del estímulo. Otra de las características de la percepción es que es un proceso de información-adaptación, debido a que con la información que nosotros recaudamos mediante los sentidos, mediante la percepción, pues nos ayuda a darnos una idea de cómo es nuestro entorno, de cómo está nuestra realidad y pues nos permite como que ir adaptándonos. También otra característica es que es un proceso selectivo, debido a que la información que nosotros pues recibimos es mucha. Entonces necesitamos como que enfocarnos solamente a lo necesario y lo indispensable para la situación en la que nosotros nos encontramos. Otra cosa que debemos conocer es que la atención es una característica consciente, una actividad consciente que se encarga de inhibir todo aquello que pueda distraernos y da como que una orientación a los sentidos. La atención puede tener variaciones e incluso hay veces en las que puede disminuir. También tenemos los que son las constancias perceptivas. Esto significa que pues aunque nosotros veamos desde otro ángulo o desde otro punto de iluminación que por lo común está variando, pues vamos a identificar ciertos objetos. Un ejemplo podría ser una puerta, que a veces la vemos abierta, a veces la vemos cerrada, la vemos de diferentes formas, pero nosotros seguimos identificando pues que es una puerta. También está lo que es el tiempo psicológico, que es como que lo que nos da una idea de cuál es nuestro presente y distinguirlo del pasado y del futuro. Un ejemplo, pues también podría ser cuando se rompe un vaso de cristal, pues vemos que cae y se cae en pedacitos. Estamos conscientes de que no vamos a ver que esos pedacitos, pues como que regresen. Pues a su lugar, o sea, que se vuelvan a volver un vaso. Eso nos da como que una idea de la línea temporal que va pasando y a esto nos referimos con el tiempo psicológico. Pasamos ahora a lo que son las fases del proceso perceptivo. Primeramente tenemos lo que es la detección, que es prácticamente cuando sentimos, cuando tocamos algo, cuando vemos algo. Cada uno de nuestros sentidos cuenta con receptores que son sensibles a tipos específicos de energía. Pasamos a la siguiente fase, que es la transducción, que esto es prácticamente cuando nuestro cuerpo convierte las señales, estos estímulos, en estímulos nerviosos, en mensajes nerviosos. Estos mensajes nerviosos pues son ondas, podríamos decir que ondas electromagnéticas, electroquímicas, perdón, señales electroquímicas que pues les permiten circular por nuestro sistema nervioso. Es decir, esta fase, nuestro cerebro transforma la energía que captamos con los sentidos a señales electroquímicas para que pasen por nuestro sistema nervioso. Después tenemos la transmisión. Cuando estas señales electroquímicas ya tienen una intensidad suficiente,
pues lo que pasa es que van a las distintas partes del cerebro, pero estos van en ciertos códigos, por así decir, en códigos nerviosos, y pues se van a las diferentes partes del cerebro, lo que nos lleva a la última fase del proceso perceptivo, que ya es el procesamiento de la información. Aunque nuestros sentidos son los que pues sí, que sienten primordialmente la energía, y el sistema nervioso lo lleva en códigos, es nuestro cerebro quien procesa esa información y pues que como que descodifica los códigos que el sistema nervioso les envió y pues los procesa ya en forma de una experiencia de lo que nosotros creemos ver o demás. Ahora vamos con lo que es la clasificación de los órganos sensoriales. Primeramente tenemos los sentidos exteroceptores, comenzando por el gusto. El gusto es un sentido meramente químico. Este nos permite percibir muy pocos sabores, en específico cuatro, los cuales son lo dulce, lo salado, lo ácido y lo amargo. Y pues es la combinación de estos cuatro sabores básicos los que nos permite distinguir los demás. Se compone principalmente por las papilas gustativas que recubren la lengua. Las papilas gustativas tienen la capacidad de estimularse por ciertas sustancias químicas y pues al hacerlo generan un impulso nervioso que pues se conduce al cerebro y así es como tomamos conciencia del sabor que estamos probando. Pasamos al olfato, que es otro sentido químico. Es el estímulo a sustancias pues, que excitan los receptores que están presentes en nuestras fosas nasales. Y pues la verdad es que todavía es un misterio el cómo este funciona. Existen muchas clasificaciones y no se tiene como que con exactitud cuáles son los olores que sentimos, pero se tiene en común que son 6. Están los pútridos, los resinosos, los aromáticos, los etéreos, los fragantes y el quemado. La mezcla de estos olores básicos, igualmente que con los sabores, pues son los que originan los demás. A pesar de nuestra capacidad para distinguir muchos olores, somos como que muy torpes cuando lo intentamos describir, porque comúnmente no podemos decir qué olor estamos sintiendo. Pasamos ahora a la visión. Pues la percepción visual se inicia cuando las células receptoras que tenemos en la retina captan las ondas la energía electromagnética en forma de ondas luminosas. El ojo humano no es capaz de detectar todo el espectro de estas ondas electromagnéticas y pues solo percibimos determinados estímulos. Los ojos son probablemente el órgano sensorial más importante y pues trabajan juntos para transmitir imágenes a nuestro cerebro. Se forman principalmente por la córnea, que es la parte del ojo que está en contacto con el exterior, el humor acuoso, que es lo que le da como que podríamos decir que alimento a la córnea, el iris, que se encuentra detrás de este humor acuoso, pues es el que controla la cantidad de luz que va a entrar a nuestro ojo, y también es el responsable del color de nuestros ojos. Tenemos la pupila, que es un pequeño puntito de color negro que tenemos en nuestros ojos. Lo que hace pues es dilatarse en caso de que la luz sea poca y pues se contrae si la luz es muy intensa. El cristalino está detrás de nuestra pupila y lo que hace es ayudar a la córnea pues a enfocar la luz al fondo de nuestro ojo. El humor vítreo es una sustancia gelatinosa que pues tiene la función de mantener la luz enfocada. También está lo que es la retina, que se encuentra detrás de este humor vítreo. El nervio óptico, que son las fibras nerviosas que conducen las señales neuronales a nuestro cerebro. Pasamos también a lo que es la audición. El oído es la verdad fundamental para la comunicación mediante el lenguaje. Somos muy sensibles a los diferentes sonidos que pueden haber y podemos diferenciar entre muchas de las voces o entre las millones de voces que existen de los humanos. Comúnmente el oído lo que distingue son vibraciones. Algunas personas, músicos e invidentes, tienen la capacidad pues auditiva más desarrollada. El oído se conforma de 3 partes principales: el oído externo, pues que son el que recibe los sonidos y los envía a una membrana que conocemos como el tímpano. El oído medio transmite las vibraciones que se causan en el tímpano y los lleva a los 3 huesos del oído interno.
y el estribo es el que produce el desplazamiento del líquido en el oído interno y pues lo que hace es como que estimular las terminaciones nerviosas y es ahí pues donde empieza el proceso auditivo. Las medidas en las que se pueden clasificar o medir lo que es el sonido, pues sería la frecuencia, la intensidad principalmente es la medida del sonido que la medida que el sonido tiene. El tono es originado, perdón, por la frecuencia, ya sea un tono agudo, un tono bajo, grave o un tono medio. Y el timbre, pues que depende de los sonidos armónicos que acompañen a un sonido principal. Pasamos al siguiente, que sería el tacto. Nosotros sentimos o tactamos a través de lo que es la piel. La piel es un órgano muy sensible y pues consta de tres zonas. Una externa, que es la epidermis. Las células muertas que se encuentran en esta, la verdad es que son insensibles. Pasamos a la siguiente capa, que es como que una intermedia, la capa de Malpighi, si se pronuncia así. Está formada por ciertas células que suben a la epidermis sustituyendo las células que se mueren pues de la epidermis. También tenemos hasta el fondo, lo más profundo, la dermis, que es donde están los nervios o las células nerviosas, las terminaciones nerviosas, los nervios sensibles al calor, al frío, a las texturas y pues además, así como también a la presión y al relieve. Pasamos ahora a los sentidos propioceptores. Tenemos principalmente el sentido sinestésico o la kinestesia, que es básicamente el movimiento. Nos informa de la posición del cuerpo y pues esto ocurre durante el movimiento. Equilibra la tensión muscular de nuestro organismo. También tenemos lo que es el sentido vestibular, que es prácticamente los que nos da orientación y equilibrio. Bueno, ahora pasamos a lo que son los umbrales sensoriales. La capacidad que tenemos como seres humanos de percibir ciertos estímulos es limitada. Podemos tener sensación de algunas cosas, pero de otras no. Podemos ver algunas cosas, pero otras no. Podemos escuchar algunas cosas, pero otras no. Vamos a hablar del umbral absoluto y también del umbral diferencial. El umbral absoluto es la cantidad mínima que necesitamos de un estímulo para llegar a sentir algo, así como también la cantidad máxima que podemos percibir de cierto estímulo. Claro que no hay una cantidad exacta de estímulo que todos podamos sentir, depende de varias condiciones, ya sea tanto de la fuerza del estímulo o de las condiciones físicas de la persona que esté recibiendo este estímulo, como por ejemplo cuando una mamá puede escuchar el llanto de su recién nacido, pero no un ruido fuerte, otros ejemplos similares. El umbral diferencial es como que la cantidad del estímulo que nosotros necesitamos para notar una diferencia o un incremento y disminución en la fuerza de un estímulo, por así decir. Podemos detectar cambios incluso muy pequeños, ya sea en la temperatura, en la altura, entre otras cosas. Cuanto más pequeño es el cambio, pues que podemos detectar, mayor es nuestra sensibilidad, es decir, si un pequeño cambio lo sentimos, pues ya es bastante sensible. Por ejemplo, en la música, de que los músicos comúnmente tienen desarrollado más el sentido auditivo, son más sensibles a estos cambios minúsculos que existen en la música y pueden diferenciar entre notas. En la visión, pues podría ser ver la llama de una vela a una distancia muy larga, pero que esté oscuro. En la audición, pues escuchar el tic-tac de un reloj que esté lejos, que esté a varios metros. En el gusto, pues saborear un poquito de azúcar que esté disuelto en muchos litros de agua o en varios litros de agua. También en el olfato, pues sentir alguna gota de perfume o algún olorcito muy minúsculo en un lugar amplio, en un lugar abierto. Y en el tacto, pues sentir, no sé, algo suave que nos roza una mejilla. Y pues esto sería como que tener mayor sensibilidad. Bueno, pasando ahora a lo que son las teorías de la percepción, tenemos primeramente la teoría asociacionista, que esta se refería a que pues la percepción, el representante era Wooden, la percepción pues es todo más complejo que solamente la suma de los componentes que nosotros podemos ver o que podemos sentir. Lo que nosotros hacemos al percibir es darle un sentido
pues a un acontecimiento. Esto nos da como ejemplo de que, por ejemplo, si nosotros vemos un accidente, no sé, automovilístico o entre dos coches, pues no solamente vemos que los colores del carro, que el humo que se provoca, nosotros lo analizamos de otra forma, por así decir. Vemos la imprudencia que hubo de parte de alguno de los conductores, la falta de respeto que hubo al código de circulación, y si la percepción fuera una simple suma de las partes que nosotros podemos sentir, es una suma de sensaciones, pues no tomaríamos en cuenta nada ni legal ni moral como lo hacemos comúnmente. También está la escuela de la forma, que esta de igual manera se basaba en que pues la percepción no es solo la suma de las partes. Esta escuela pues decía que estaba en contra de que nosotros vemos el mundo tal y como es, cada uno le da su perspectiva. En sí, pues un ejemplo que nos da es que una melodía pues es más que solo la suma de notas. Podemos tomar en cuenta que para que una pieza suene bien, no solamente tocamos notas que combinadas suenan de manera correcta, sino que también por ejemplo, el pianista, el músico, debe de darle cierta interpretación, ciertos tiempos, ciertas cosas que hacen que suene de manera agradable. No es como que solo vas a ir a tocar, sumar las partes y pues va a sonar ya de una manera pues bonita, por así decir. Bueno, también tenemos lo que es la figura y fondo, que pues es como que la organización más simple, pues que podemos notar una figura que tiene un fondo que sobresale de cierto fondo. Esto lo podemos notar en el cielo con las nubes, que pues los podemos como que ver sobresalir o las vemos más en lo azul del cielo, por así decir. La figura tiene ciertas características propias, como que tiene contornos definidos, una forma y pues también que está más cerca del sujeto. Al contrario que la forma, el fondo carece de contornos definidos, podemos percatarnos de que su extensión es más amplia, comúnmente se pierde en la figura y pues está extendido tras esta misma figura. A veces la figura y el fondo pueden pues ser reversibles, y esto no es más que una demostración de que pues la representación depende de cómo el sujeto fragmente o cómo el sujeto vea los elementos pues de una imagen para reconocer cierta cosa de otra. También tenemos lo que es la agudeza perceptiva. Esto nos dice que nuestras experiencias o sensibles pues están limitadas, tanto física como culturalmente. Nuestros receptores sensoriales solo captan, determinados estímulos, y pues también nos menciona que nuestro sistema perceptivo suele cometer errores. Vemos cosas que no existen, vemos cosas que no hay, también pues necesitamos tiempo para interpretar ciertas imágenes o pues les damos sentidos diferentes a ciertas imágenes. Pues todos estos fenómenos tienen cierto valor psicológico pues para revelar errores y distorsiones. Tenemos también lo que son las leyes de la organización perspectiva, que estas fueron propuestas por los psicólogos de Gestalt, y pues su principal objetivo es como que dar a conocer por qué percibimos cualquier estímulo como lo percibimos. Las leyes gestálgicas pues más importantes son primeramente la ley de la proximidad. Esta habla de que los estímulos tienden a agruparse si están juntos, cercanos o están próximos. También está como segundo la ley de semejanza, pues esto habla de que los estímulos que son parecidos, tanto en tamaño como forma y color, pues tendemos a agruparlos. Tenemos como punto número 3 la ley de la continuidad. Habla de que nosotros solemos juntar, agrupar o ver unidos aquellos estímulos que tienen cierta continuidad. La ley de contraste habla que la percepción del tamaño de alguna cosa depende de los otros elementos con los que los estemos comparando o que estén a su alrededor. Y también está lo que es la ley de cierre, que se basa en que nosotros pues completamos una figura para que tenga como que una forma conocida o una forma global y consistente. Estos nos ayudan a interpretar la realidad y pues en él tenemos lo que son nuestras experiencias y los conocimientos.
características para configurar nuestros objetos, nuestra realidad pues requiere la intervención de ciertos esquemas interpretativos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. En general, esta parte, esta teoría, por así decir, habla de que, pues, más que nada podemos afirmar que nosotros construimos estructuras de conocimiento, es decir, estos esquemas cognitivos durante nuestro desarrollo para que pues de manera que vaya pasando el tiempo, nosotros podamos pues como que mejorar nuestra capacidad perspectiva y pues hacerlo de una manera más automática, más fácil. Y por último tenemos los factores que incluyen en la percepción. Pues tenemos principalmente los factores externos. Hay muchas características de los estímulos que nos van a hacer tener más atención sobre ellos o que van a hacer que nuestra capacidad perspectiva pues tenga cierto condicionamiento. En los factores externos tenemos principalmente la intensidad, pues ya que cualquier estímulo que pues suele llamar nuestra atención con mayor facilidad, nos fijamos más en algo fuerte, en algo pues por ejemplo, en un ruido muy fuerte que en un ruido leve, en una explosión, pues le ponemos mayor atención. También está la repetición. Esto es muy importante en los anuncios comerciales, de que si algo está constantemente repetitivo, pues se nos va quedando, lo vamos percibiendo con mayor facilidad o lo reconocemos. También está el tamaño. Es más común que pues distingamos algo mucho más grande que algo diminuto. También está la novedad. Nuestra atención y nuestra percepción pues comúnmente se puede ir a lo que son cosas nuevas, a cosas que no habíamos visto y pues que esto hace que nuestra atención se fije como que con mayor facilidad a estos estímulos. También están los factores internos, que pues son ciertas como características individuales que pues intervienen en la perfección, en la percepción. Entre ellas, pues tenemos lo que es la atención. En todo momento tenemos cierta conciencia de un número limitado de los estímulos que están a nuestro alrededor. Tenemos fija nuestra atención en cierto punto, como mencionaba al inicio. La atención, pues, es como que una actividad consciente, una característica consciente que inhibe los demás factores a nuestro alrededor y que les da, pues, cierto sentido. Organización a nuestros sentidos, orienta a nuestros sentidos y pues nos hace estar centrados en una sola cosa. También están los motivos, hacen que pues nuestra percepción sea selectiva, le hacemos caso como que a lo que más nos interesa, hablamos de lo que nosotros pues nos gusta, nos interesó de cierta situación. Los intereses y valores, pues atendemos a ciertos aspectos de la realidad que pues son más de nuestro agrado. Por ejemplo, en un parque natural, un pintor y un botánico van a ver cosas diferentes desde una perspectiva diferente, dependiendo a sus intereses y a lo que ellos saben. También las características del observador, pues que los deseos, actitudes y la personalidad de cada uno va a hacer que estos estímulos varíen y qué cosa nos llame la atención de cada estímulo. Y pues también está la cultura que pues ejerce un papel fundamental en la percepción, pues ya que desde pequeños y desde ciertas culturas nos enseñan pues como que a percibir de cierta forma y pues este aprendizaje pues llega a condicionar nuestra perspectiva. Bueno, acá termina mi exposición. Espero que haya quedado claro. Eh, pues sería todo por el tema de la percepción y pues muchas gracias.